Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Vamos a ajustar un poco las cosas técnicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a ajustar un poco algunas cosas. Ahí. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Qué bueno verlos, me alegro mucho. Bueno, hoy es un día especial porque, primero, ya va a ser la tercera clase que vamos a hacer. Segundo, me llegó mi bolera de puntaje nacional que tiene el símbolo de biología de estas clases, tiene este símbolo de acá, que es una hojita. Y aparte es negra, o sea, es un muy buen tono para los problemas, no decirle color. Y, eh, y bueno, estoy contento porque hoy día vamos a hacer la tercera clase del streaming. Necesito que estén muy focalizados en la clase. Y por eso antes de partir vamos a hacer algunas consideraciones generales. Como por ejemplo, vamos a ajustar algunas cosas. Eso. Vamos a hacer algunas cosas especiales. Primero, necesito que en el chat, desde que parte la clase en adelante, nos focalicemos netamente en la materia, puesto que el conversar de muchas otras cosas a veces puede distraer al resto de la gente y eso puede no ser muy provechoso, sobre todo que estamos en un ritmo bastante rápido y acelerado. Por otra parte, esta es una clase donde vamos a ver materia muy importante. Vamos a ver mitosis, meiosis y vamos a hablar acerca de cómo se comporta el material genético en ellas. Y además vamos a hablar de apoptosis y carcinogénesis, cosas que son bastante importantes para poder entender el ciclo de una célula de manera completa. Por otra parte, les quiero comentar que en esta transmisión puede haber latencia. Por lo tanto, puede que lo que yo diga esté 30 o 40 segundos adelantado a lo que ustedes van a escuchar. Por eso se generan algunos gaps cuando ustedes me preguntan cosas por el chat y yo me quedo esperando. ¿Ya? Y lo otro es que si se llega a caer la transmisión por cualquier motivo secundario, esta clase queda grabada para que no se desesperen y después la revisen cuando ya sea subida. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con algo bastante importante que era la tarea. La tarea era la guía de refuerzo número 2, ¿no es cierto? Esto ya lo comentamos, que es lo que vamos a ver en la clase, ¿no es cierto? Ciclo celular mitótico y su regulación, apoptosis y cáncer, ciclo celular meiótico y sus variaciones N y C. Entonces, yéndonos a la guía de refuerzo, el punto importante va a ser el siguiente. Vamos a minimizar un poco esto y vamos a abrir la guía de refuerzo, que era esta, que era bastante simple, ¿no es cierto? Era más que nada una cosa para tener una visión global acerca de lo que es el metabolismo, ¿no es cierto? Acá había que completar netamente los elementos que se van moviendo en la fosforilación oxidativa. Y lo que es importante, ¿no es cierto?, son los problemas de integración, que como siempre eran la parte difícil de la tarea. Y como dice el problema de integración 1, yo les voy a subir una tablita de la resolución porque acá había muchos datos que tabular. Pero más que nada para explicar cómo había que interpretar el problema 1, es lo siguiente, ¿no es cierto? El problema decía, se busca estudiar el comportamiento de un set de 4 nuevas drogas terapéuticas citostáticas para el cáncer, es decir, que participan en la quimioterapia, que actúan al parecer a nivel mitocondrial. Para evaluar se realiza una serie de 5 cultivos de células GQ1A, ¿no es cierto?, que son células tumorales, y 5 cultivos de fibroblastos, que son células normales, manteniendo la presión parcial de oxígeno inicial, sin permitir intercambio. Es decir, lo que yo tenía en el tubo es lo que se va a quedar y no voy a aportarle desde el oxígeno, desde el aire. Al primer tubo se le agregó la droga A, ¿no es cierto? Y así hasta la droga D, eran 4, y se dejó un quinto tubo sin droga. Y al incubar por 6 horas se tomaron distintos niveles de todos estos tubos. En todos los tubos se midieron los niveles de NAD, ¿no es cierto? Que es el precursor de la formación del poder reductor NADH, ADP, que es el precursor de ATP, y oxígeno. Y el oxígeno se midió a través de la reacción con resazurina, que es la tarea que ustedes tenían que averiguar qué hacía la resazurina y cómo reaccionaba. En sí mide niveles de oxígeno y niveles de ausencia de oxígeno, por eso uno lo utiliza. Pero más que nada se utiliza para trabajar con potenciales redox. En el tubo 1 se observaron niveles
bajos de NAD, bajos de ADP y reacción al resazurina negativo, y así fueron variando en todos los tubos, que yo les voy a subir una tablita que les va a ser más cómodo. Y por eso, esta pregunta que decía, ¿cómo interpreta usted los resultados respecto a la respiración celular? Tienen que pensar, por supuesto, que si tienen altos niveles de oxígeno, significa que yo no estoy ocupando el complejo citocromo oxidasa, ¿no es cierto?, que es el que viene antes de la ATP sintasa en la fosforilación oxidativa, y por eso no estoy usando oxígeno. Por otro lado, si yo tengo niveles bajos de NAD, probablemente yo estoy utilizando el NAD para formar NADH, y eso significa que mi respiración celular está usando NADH en alguna de sus etapas. Y sin embargo, si yo tengo bajos niveles de ADP, sin contar el producido a través de la hidrólisis de ATP, sino que contándolo como un sustrato para la síntesis de ATP, si es bajo, probablemente estoy sintetizando ATP, pero por otra vía. Entonces es a través de esa ruta en que ustedes tenían que analizar estos problemas. Pero lo que a mí me importa es lo que sigue. ¿Qué efecto tiene cada droga en los cultivos? Eso básicamente es lo mismo que les he comentado. Y si yo les pregunto, ¿estas drogas en estudio serían factibles de usarse en pacientes a nivel sistémico? Justifique su respuesta en base a los datos del experimento. Esto es súper importante. ¿Por qué ustedes creen que los experimentos se hacen con un control? Porque yo estoy estudiando el efecto de drogas, ¿no es cierto?, que yo voy a administrar posteriormente a cultivos de células, yo la estoy estudiando en cultivos de células cancerígenas o tumorales. Pero esas drogas, cuando yo las administre, van a estar en presencia de una serie de otras células que no son cancerígenas y que no son tumorales. Y eso significa que si estas drogas afectan mucho los fibroblastos, que vendrían a ser las células normales del organismo, yo no puedo darle esta droga a un paciente, puesto que lo puedo matar. Una de estas drogas perfectamente podría haber sido cianuro. Y el cianuro es un veneno muy potente para el organismo, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que ustedes tenían que concluir con la tabla, ¿ya? Y el problema de integración 2, usted como estudiante superior es invitado al laboratorio de fisiología vegetal por su docente en base a su buen rendimiento académico. Como pueden ver, ustedes van a ser tan buenos alumnos en la universidad que los van a invitar a los laboratorios en tiempo extra. Y bueno, ustedes entran y se dan cuenta que están haciendo un estudio, ¿no es cierto?, con dos grupos de plantas, A y B, ¿no es cierto?, que son muy parecidas. Y su docente le va explicando, ¿no es cierto?, muy entusiasmado, un lenguaje que muchas veces él solo entiende, pero eso es parte de la situación. Y el grupo A, ¿no es cierto?, fíjense, en el grupo A de la planta P están todas bajo luz azul, pero son de diferentes tamaños. Y una de las plantas fue fertilizada con un abono especial que contenía inhibidores de la síntesis de fotosistema 2. Y otra con inhibidores de la síntesis de auxinas. Mientras que en el otro grupo, cada planta tenía diferentes luces, verdes, rojas y azules, pero todas eran abonadas con compost. Mientras ustedes están viendo esto, su docente les pidió un consejo sobre qué sensores comprar para cada una y el por qué tendría que hacerlo. ¿Qué podría sugerirle y qué resultados espera con dichos sensores en los grupos de planta? ¿Cuál era el objetivo de esta pregunta? Esta pregunta básicamente se orientaba a ver si ustedes comprendieron la parte de factores que afectan la fotosíntesis y cómo puedo yo medirla, que era virtualmente la última parte de la clase pasada. ¿Qué pueden sugerirle? Perfectamente en el grupo que están con todas con luces azules, pero que son de distintos tamaños, pueden pedirle sensores de oxígeno, ¿no es cierto? Porque el sensor de oxígeno y el oxígeno que produce la planta es muy proporcional a la tasa de fotosíntesis que se está llevando, ¿no es cierto?, dependiente de la luz. Y además, como tenemos la duda a cuál se le agregó la droga que inhibe las auxinas, que son fitohormonas que permiten el crecimiento del tallo, y el fotosistema 2, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la fotosíntesis fotodependiente, esto va a permitir un poco estudiar qué planta tiene mayor tasa y qué planta tiene menor tasa. Otro sensor útil sería medir la cantidad de auxinas que pueden estar secretándose, y con eso directamente se va a poder estudiar, ¿no es cierto?, qué planta está inhibida frente a ese estímulo hormonal. Y también podemos conseguir, no sensores, pero algunas tinciones, que podemos medir la cantidad de almidón que está secretándose. Además de que podemos poner un capnógrafo y medir cuánto es la tasa de consumo de dióxido de carbono, que nos va a permitir mucho
el poder tener más datos con respecto a ello, ¿no es cierto? Entonces, estos sensores era para qué cosas queremos estudiar, ¿no es cierto? Y qué tipo de modificación en la fotosíntesis posee cada grupo de plantas. Obviamente, si yo tengo distintos colores, ya hablamos que la luz, ¿no es cierto?, es uno de los principales modificadores externos de la fotosíntesis y que a la longitud de onda verde están con una tasa más lenta y la roja y azul tienen tasas más altas, siendo la azul una de las más altas y efectivas. ¿Y qué efecto económico pueden tener los abonos y luces que se están estudiando si estas plantas fuesen de producción agropecuaria? Esto es bastante importante, ¿no es cierto? Porque si yo estoy, por ejemplo, estudiando plantas o estoy estudiando técnicas que me permitan aumentar la producción de distintos productos vegetales, es muy importante. ¿Qué efecto pueden tener estos abonos? Obviamente, si yo tengo inhibidores de los fotosistemas o si tengo elementos de ese tipo que me interfieran con el crecimiento de mi planta, no son beneficiosos económicamente por ningún lado. Sin embargo, si yo puedo decir, oiga, ¿sabe que la longitud de onda azul es la que hace crecer más las plantas? Por lo tanto, recomiendo que construyamos 100 hectáreas con control de la longitud de onda que llega y que a todas las plantas les den longitud de onda azul. Eso va a ser beneficioso probablemente en términos económicos, ¿no es cierto? Entonces, esa era la pregunta, que ustedes extrapolaran todas estas condiciones hacia lo que ustedes querían plantear. ¿Ya? Entonces, eso fue la revisión de la guía de refuerzo y ahora vamos a empezar con materia como tal. Para hablar de esta materia es bien importante, ¿no es cierto? Déjenme probar si esto funciona. Ya, vamos a activar una modalidad especial. Eso. El material genético en el núcleo de las células eucariotas tiene un comportamiento bastante especial. Recuerden que nosotros habíamos visto que el ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA, es una molécula bicatenaria, ¿no es cierto?, doble hélice, que está compuesto por bases nitrogenadas que son adenina, timina, guanina y citosina, que cumplen con la ley de complementariedad de base. Y este material genético contiene toda la información que va a constituir el cómo va a ser este organismo, en otras palabras, tanto a nivel metabólico como a nivel físico. Sin embargo, este material genético que nosotros estudiamos en la primera clase no está así como se ve en la imagen en el núcleo de una célula eucariota, sino que está de una disposición bastante especial. Si nosotros pudiésemos desenrollar el material genético, ¿no es cierto?, y extenderlo en cuanto a su distancia, podríamos ir y volver a la Luna 7000 veces. Es una distancia muy grande. Por lo tanto, la pregunta es, si yo separo la analogía anterior era para todas las células del organismo, es un elemento importante. Si yo tomo una molécula promedio de DNA del cromosoma de una célula eucariota, yo puedo obtener una molécula de aproximadamente 2 metros, ¿ya? Y la pregunta es cómo meto una molécula de 2 metros a un núcleo que mide una millonésima de metro. Eso se logra gracias a unas proteínas especiales que interactúan con el material genético que se llaman proteínas histónicas o histonas. Estas proteínas son bien especiales y forman un octámero de proteínas. Esto significa que 8 histonas forman este complejo que va a interactuar con el material genético. Este octámero de proteínas está compuesta por 2 proteínas H3, 2 proteínas H4, 2 H2A y 2 H2B. ¿No es cierto? Y estas 8 proteínas histonas, ¿no es cierto?, interactúan con el ADN formando un complejo que se llama nucleosoma. Este nucleosoma es material genético, o ADN, que da 1.7 vueltas alrededor de este complejo de proteínas y que se sella gracias a una proteína histónica de cierre que se llama H1. El nombre de las histonas no es importante, pero es importante que sepa que se forma un octámero de 8 proteínas sobre las cuales el material genético da vueltas. Gracias a esto se forma una fibra especial que se llama fibra de cromatina, ¿no es cierto?, que es esta fibra que nosotros conocemos como ADN unido a histonas. Y esto es muy característico de las células eucariotas, no así en las células procariotas, donde no encontramos en general proteínas histónicas. Esta estructura que se ve a la microscopía electrónica de transmisión de alto aumento, vemos el collar de perlas, ¿no es cierto?, que es una estructura que se forma por varios nucleosomas, como podemos ver en la imagen, unidos por un fragmento de DNA que se llama DNA de enlace o linker DNA. Esto es súper importante porque los mecanismos de organización de las histonas permite que el material genético o esta gran molécula de ADN, que en el núcleo coexiste como una sopa de tallarines,
¿no es cierto?, o un gran plato de tallarines desordenado, puede ordenarse para el ciclo celular y que posteriormente puedan realizar los ciclos celulares que ya vamos a ver. ¿Cómo se compacta el material genético? El DNA en la célula eucariota, esta es la fibra desnuda de DNA, ¿no es cierto?, que vimos recién, y vemos que se enrolla 1.7 veces alrededor de cada octámero de proteínas histónicas, ¿no es cierto?, formando los nucleosomas. Y esto que está acá es el collar de perlas o la fibra de cromatina como tal. Pero cada nucleosoma puede interactuar uno con otro, haciendo que esto se condense más aún, ¿no es cierto?, formando fibras de distintos grosores, de 11 nanómetros a 16 nanómetros de grosor. Pero mientras más grueso se va haciendo esto, más corto a su vez se va haciendo. Y como pueden darse cuenta, en una etapa se forman una especie de solenoides, y estos solenoides se sobreenrollan sobre ellos mismos, formando finalmente una estructura de compactación máxima, muy pequeña, muy organizada, pero muy compacta, que se denominan cromosomas. Y de ahí viene lo que es el cromosoma, ¿no es cierto? El cromosoma es la estructura de máxima compactación de la fibra de cromatina. Otra imagen, ¿no es cierto?, que muestra los pares de base, la estructura doble hélice, el collar de perlas y las estructuras de condensación hasta formar el cromosoma, y los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células, ¿no es cierto? Y esto ya da la importancia, ¿no es cierto?, de saber esto, puesto que existen varias moléculas de ADN, ¿no es cierto?, en un núcleo de una célula humana, por ejemplo. Si nosotros tenemos 46 cromosomas, tenemos 46 moléculas de DNA bastante laxas y que solamente se condensan al momento de efectuar la metafase, que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de cromosomas, tenemos que entender una cosa muy importante. En los cromosomas se encuentran los genes, mejor dicho, en el DNA o ADN se encuentran los genes. ¿Y qué es un gen? Un gen es una secuencia de ADN que codifica para un producto en particular. Hoy en día, antes se hablaba mucho de que un gen tiene que codificar una proteína. Sin embargo, se sabe que hay genes que no codifican proteínas, pero que regulan la expresión de las proteínas. Por lo tanto, es un nivel muy complejo que no vamos a analizar ahora porque no va dentro de las competencias a desarrollar dentro de este ciclo de clase, pero es importante que tengan la idea. Cuando nosotros hablamos de la ubicación de un gen, en particular, hablando en singular dentro del cromosoma, nosotros hablamos del locus de un gen. Mientras que si hablamos en plural, ¿no es cierto?, es decir, las posiciones de algunos genes, hablamos de loci. Los cromosomas, ¿no es cierto?, en términos de estructura, como pueden darse cuenta, acá se ve que tuvieran 4 brazos. Esto es ultra importante de entender para lo que viene más adelante. Esto no es un cromosoma en particular como existen los cromosomas normalmente en la célula, sino que es un cromosoma duplicado. Este cromosoma ya pasó por la etapa S del ciclo celular, es decir, por G1 y ya pasó por S. Por lo tanto, al pasar por la etapa S de la interfase, el cromosoma adquiere esta forma de X. Si nosotros tomásemos un cromosoma y lo pudiésemos condensar no en el ciclo celular, veríamos una sola cromátida, que es la estructura del cromosoma en sí, del cromosoma único. Los cromosomas tienen una zona central, ¿no es cierto?, de cromatina muy condensada que se denomina centrómero. ¿Ya? Y existen brazos superiores y brazos inferiores. Los brazos, en el caso de este, que es un cromosoma metacéntrico, no tengo brazos importantemente distintos entre ellos, pero siempre existe una diferencia, siendo los brazos P los brazos más cortos y los brazos Q los brazos más largos. Como pueden darse cuenta, existe un disco proteico justo al ladito del centrómero que se llama cinetocoro, que es donde se van a unir las fibras del uso mitótico que se va a formar en la mitosis. También, dependiendo del nivel de condensación de la cromatina, voy a encontrar un patrón de bandeo o banding, ¿no es cierto?, de los cromosomas, que son estas líneas que se alcanzan a ver de este cromosoma. Si yo tomo un brazo P y un brazo Q, ¿no es cierto?, de un solo lado, voy a obtener una cromátida. Y como este cromosoma está duplicado, esta cromátida, la de la derecha, es exactamente igual a la cromátida de la izquierda, denominándose cromátidas hermanas. Finalmente, los extremos de los cromosomas se denominan telómeros, y es aquí donde existe la teoría, ¿no es cierto?, que ya se ha estudiado bastante, que con cada
con cada ciclo celular, estos telómeros se van acortando y eso va explicando un poco el envejecimiento. Hoy en día, obviamente, nos vamos más por la teoría del estrés oxidativo del material genético. Sin embargo, esta es una de las aristas, ¿no?, que uno estudia en el término de envejecimiento, y por eso tenemos unas enzimas que se llaman telomerasas que los van elongando con cada replicación. Esto es lo que yo les decía, no es tan esencial y no se los van a preguntar así en la PSU, pero es importante que lo sepan, que dependiendo de la posición del centrómero, yo voy adquiriendo distintas morfologías de cromosomas, siendo estos los cromosomas metacéntricos, y a medida que yo voy subiendo el cromosoma, acá se nota mucho los brazos P y los brazos Q, ¿no es cierto? Esto ya vendría siendo un submetacéntrico, y aquí yo tengo el grupo de cromosomas telocéntricos que tienen unos brazos P muy marcados y Q muy marcados. Este sería un subtelocéntrico, y el telocéntrico como tal ya tiene casi unas orejitas de cromosomas P y tiene casi puros cromosomas Q. ¿Ya? Ahora, esto también es importante y me he dado cuenta que a algunos les cuesta bastante, entonces vamos a detenernos en esta parte un poco, que es acerca del número cromosómico y la cantidad de DNA o ADN. Y acá viene la típica estructura o la típica denotación que nosotros hablamos como 2N2C. Cuando nosotros hablamos de número cromosómico, nos referimos precisamente a la cantidad de cromosomas o un número de cromosomas que hace que esa especie pertenezca a esa especie. Me explico. No hay ningún otro organismo que tenga 46 cromosomas que sea humano. Es decir, yo no puedo encontrar un perro que tenga 46 cromosomas, ni puedo encontrar un gato que tenga 46 cromosomas. Además, en términos de organización, ¿no es cierto?, para el tema de la mitosis, nosotros nos vamos a orientar hacia en qué condición existen estos cromosomas. Cuando nosotros vemos la palabra diploide, que más de algunos la ha escuchado, los cromosomas coexisten en pares homólogos. Esto significa que yo tengo dos cromosomas uno que viene del papá, otro que viene de la mamá, y esos dos son exactamente iguales, tienen genes distintos, pero tienen genes homólogos. Mientras que si yo tengo la mitad, yo tengo solo un cromosoma 1, solo un cromosoma 2, como en el caso de los gametos, yo tengo células que son haploides, es decir, que tienen la mitad. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de que tienen muchas copias de un cromosoma, por ejemplo, 3, 4, 5 cromosomas 1, 5 cromosomas 2, hablamos de una condición poliploide. Esto no hay que confundirla con las condiciones que son aneuploidías, por ejemplo, en las cuales existe un solo cromosoma de más en alguno del pack de cromosomas, como por ejemplo en el síndrome de Down y la trisomía 21. Por lo tanto, para englobar, el número cromosómico se refiere a los cromosomas que tiene un determinado organismo y que lo cataloga como una determinada especie. Y estos cromosomas pueden estar en condición diploide, que en los organismos del reino Animalia es muy común, ¿no es cierto? Y es lo que se necesita para vivir. En los poliploides, ¿no es cierto? Las plantas en general son poliploides, pero es raro encontrar células poliploides, pero hay excepciones en los organismos, como por ejemplo los megacariocitos, que tienden a ser poliploides o polinucleados también, que son los que originan las plaquetas, ¿no es cierto?, en la médula ósea, y las células haploides, que son los gametos, y que requieren tener esa condición. ¿Ya? Y acá lo van a entender bien. ¿Qué es un cariotipo o un cariograma, ¿no es cierto? El cariograma es la palabra correcta, ¿no es cierto? O mapa citogenético, es un examen, ¿no es cierto?, en el cual se realiza una fijación de todo el paquete cromosómico de una célula que se estudia en un determinado caso. Por ejemplo, acá tenemos un cariograma de un organismo que es 2N igual 46. Eso significa que este organismo tiene 46 cromosomas, pero que existen en pares, porque el 2N indica diploidía. ¿Ok? Entonces, esto se puede desglosar, porque nosotros tenemos 44 cromosomas que van del 1 al 22 y tenemos 2 cromosomas sexuales que determinan la condición hombre-mujer. Fíjense cosas interesantes. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos antes de la forma de los cromosomas, tenemos cromosomas metacéntricos, que son estos de acá, ¿verdad? Y tenemos cromosomas que son más bien subtelocéntricos y otros que son más telocéntricos que otra cosa. El cromosoma X vendría siendo muy parecido a los cromosomas 8 por esta zona.
y es interesante acerca del origen. Otra cosa que no sé si se alcanza a ver en la imagen es que acá, a simple vista, da la apariencia de que fuese una sola cromátida de un lado y una sola cromátida de otra. Pero como los cromosomas solamente es posible ver en metafase, ¿no es cierto? Estos cromosomas están duplicados. Y yo como el que lo estoy viendo más de cerca, se alcanzan a ver las dos bandas de cada uno de estos. Por ejemplo, en este cromosoma 6 del lado derecho, se alcanza a ver que hay dos bandas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo en paralelo. Y esas son las cromátidas hermanas. En cambio, en otros cromosomas, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Y, existe este mismo patrón, pero no tienen cromosomas homólogos. El par sexual no son cromosomas homólogos, porque el cromosoma X tiene genes que no están en el cromosoma Y y viceversa. ¿Ok? Y el cariotipo se refiere al cariograma o mapa citogenético que tendría que tener una especie en particular. Es decir, es una referencia normal. Cuando hablamos de la cantidad de DNA o de ADN, básicamente es una estandarización. Es decir, para estudiar una determinada cantidad de ADN en condición normal, nosotros en realidad fui bastante barzán, no nosotros, sino que obviamente todos los científicos que estudiaron esto antes, se estableció como una condición normal 2C. Como el material genético se duplica, se divide, etc., cuando el material genético se duplica, pasa a ser el doble, 4C. Y cuando se divide, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la formación de los gametos, viene a ser C. ¿Ok? Ahora, englobemos todo esto. Esta es la condición de un ser humano normal. O de un animal normal, por ejemplo. 2N, 2C. ¿Qué significa 2N, 2C? 2N en un ser humano significa 44 autosomas, ¿no es cierto? Que son 22 pares, del 1 al 22. Más el par sexual, que es XX en el caso de las mujeres y XY en el caso de los varones. Todo esto forma 46 cromosomas y que 2N2C sea igual a 46. ¿Se entendió? Yo tengo 46 cromosomas distribuidos en 44 autosomas más un par sexual y que se agrupan en pares porque yo tengo células diploides. ¿Ya? Repasando el concepto de cromosoma homólogo, es como que yo estuviera comparándome con, por ejemplo, no sé, o un ejemplo más fácil es como que yo tenga dos balones de fútbol y comparo uno y otro. Son los dos balones de fútbol, probablemente los dos pueden ser muy parecidos, pero tienen características particulares que los hacen ser diferentes, ¿ya? Pero yo puedo hacer homologías entre ellos. Sin embargo, yo no puedo poner una pelota de fútbol y una pelota de básquetbol porque son diferentes, ¿ok? Un homólogo significa que son virtualmente iguales, pero que tienen algunos cambios sutiles que hacen que cada uno aporte distintas características. ¿Ya? Entonces, todavía no hemos hablado ni de mitosis ni de meiosis, así que no se desesperen con eso. Estamos recién en la introducción para que se entienda esto, porque si esto no se entiende, el resto no se va a entender tampoco. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de los ciclos celulares, les voy a dar una mención muy importante, ¿no es cierto? Y que es nuevamente hablando de los espíritus emprendedores que hemos hablado otras veces en biología. Y recuerden que los espíritus emprendedores conocen la importancia de un buen discurso. Y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores como muchos de ustedes. Más información en umayor.cl. Entonces, ahora vamos a entrar a los ciclos celulares. Esto es bien fácil, ¿ya? Pero tienen que ir con calma, pongan harta atención. No vayan escribiendo todo lo que voy diciendo porque esta clase va a quedar grabada, entonces la pueden ver después. Yo prefiero que en esta instancia, que estamos en vivo, planteen sus dudas y me pongan harta atención. ¿Ya? Existen dos ciclos celulares, ¿no es cierto?, en la vida de una célula eucariota. El ciclo celular mitótico y el ciclo celular meiótico. En la mitosis, ¿no es cierto?, el objetivo es crear clones celulares, células que son exactamente iguales, es decir, regenerar, crecer, etc. Y se dan todas las células que tienen núcleo, salvo en algunas excepciones que las vamos a comentar. Mientras que la meiosis, particularmente, se da en el contexto de la gametogénesis, que es la formación de los gametos, y se da solo en las células de la línea germinal.
Por lo tanto, mitosis en todas las células del organismo, incluyendo las de la línea germinal. Gametogénesis o meiosis se da solamente en las líneas que van a formar gametos, es decir, espermatogonios y ovogonios. Hablemos un poco de la mitosis, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mitosis o ciclo celular mitótico, es un periodo de la vida de toda célula eucariota, ¿no es cierto?, compleja. Vamos a dejar a un lado las levaduras y vamos a dejar a un lado otros organismos, en la cual todo el contenido, incluyendo su información genética, se copia para dar origen a un clon celular. ¿Ok? Por lo tanto, como deducción, de una célula original voy a obtener dos, la original y la copia. El proceso más importante a destacar del ciclo celular mitótico es la mitosis o la fase M del ciclo celular mitótico. ¿Y para qué sirve la mitosis? Y esto sí es súper importante que lo entiendan para la prueba, es que permite al organismo crecer, regenerarse cuando ustedes tienen una pérdida de tejido y recambiar células viejas por células nuevas. Si ustedes nunca se lo preguntaron, es bueno que se lo pregunten ahora. Yo creo que más de ustedes, más de alguno, ha visto un bebé o una guagüita recién nacida o una guagüita pequeña de 2 meses y es realmente chiquitita. O sea, da cosa acercarse, da cosa tomarla, ¿verdad? Esa cosa tan frágil, ¿no es cierto? Esa guagüita tan pequeña, después va a medir, por ejemplo, que sea un basquetbolista y va a medir 1,90 m y tanto. Entonces la pregunta es cómo ese pack de células logró crecer tanto para generar un organismo que es más del triple de tamaño de lo que era antes. Eso lo permite la mitosis, porque la mitosis no cambia las células, sino que las multiplica. Cuando yo tengo una herida y cicatrizo, para que yo cicatrice tengo que generar nuevamente células de la piel, células del tejido celular subcutáneo, células del tejido muscular, células grasas, etc. Obviamente no va a quedar idéntico. Sin embargo, se crea un tejido cicatricial y eso requiere también la proliferación de otras células, entre ellos los fibroblastos que venían en la guía. Y obviamente si ustedes alguna vez se expusieron al sol, cosa que no deberían hacer, en el verano y lo que uno llama se despellejó, ¿no es cierto?, después de sufrir una quemadura de sol, eso también es parte de la mitosis, puesto que esas células recibieron un daño y hay que recambiarlas, ¿no es cierto? Y la mitosis permite regenerar o recambiar, mejor dicho también en este caso, esas capas de piel. ¿Ok? Por lo tanto, eso es bien importante entender. La mitosis no cambia la expresión genética, pero multiplica células. ¿Cómo es el ciclo celular mitótico? Está dividido en 4 etapas, ¿no es cierto? Una gran etapa que es la interfase mitótica, que es el periodo en el cual la célula se prepara a entrar o a hacer la mitosis, y la mitosis como tal. La interfase, a su vez, está dividida en 3 grandes periodos, ¿no es cierto? 2 pausas, ¿no es cierto?, que se llaman gap 1 y gap 2, separadas por un periodo que se llama S o síntesis. En gap 1, ¿no es cierto?, que acá inicia el ciclo, gap 1 es la primera parte de la interfase. Básicamente la célula empieza a crecer, ¿no es cierto?, aumenta mucho la actividad bioquímica, empiezo a expresar mayor cantidad de RNAs mensajeros, de síntesis proteica, de aumentar el consumo y la producción de distintos componentes energéticos. Y acá ocurre la replicación de organelos, si bien hay autores que también dicen que ocurre en G2. La verdad no tiene mayor importancia para las competencias a formar, pero sí lo que sí tiene mucha importancia es que en G1 existe un punto que se llama punto R. El punto R, ¿no es cierto?, o punto de restricción, es el primer checkpoint que existe en el ciclo celular mitótico. Ya vamos a hablar de lo que significan los checkpoints, ya vamos a hablar lo que es el punto R, ya vamos a hablar de P53 y vamos a hablar de una serie de otras proteínas, porque esto es súper importante de regular. Si yo pierdo la regulación del ciclo celular mitótico, puedo generar patologías catastróficas, como es el cáncer. Por lo tanto, tenemos que entenderla bastante bien. Esta etapa, que es una subetapa de G1 que se llama G0, son algunas células que tienen la capacidad de salir del ciclo celular y quedar en un estado no replicativo durante un periodo de tiempo indefinido, y acá el mejor ejemplo vendrían a ser las neuronas. Sin embargo, se han descubierto una serie de cosas. Hay un paper fresquito que salió de la revista Neuron, ¿no es cierto?, que salió creo que en junio, que hablaba acerca de que las neuronas son capaces, cierto grupo de neuronas,
de expresar factores que hacen que las células madre que existen en el tejido nervioso se diferencien hacia ese tipo de neurona, ¿no es cierto? Y reemplacen una neurona que ellos necesitan. Por ejemplo, una neurona colinérgica, ¿no es cierto?, que secreta acetilcolina, es capaz de secretar factores de crecimiento para que las células madre del sistema nervioso se diferencien hacia estas neuronas, ¿no es cierto?, neuronas colinérgicas, y pueda tener una mayor población de neuronas colinérgicas. El por qué ocurre así y el para qué ocurre así todavía no se sabe, pero es un gran hallazgo saber que las neuronas son capaces de estimular la diferenciación celular desde sus tejidos multicelulares. ¿Ya? Y posteriormente viene la etapa S de síntesis, ¿no es cierto? Y la gracia es esto que es súper importante. Cuando nosotros empezamos el ciclo celular partimos en 2N2C. Y en S ocurre la replicación del material genético. Aquí mis cromosomas que antes tenían una forma de I latina, un cromosoma simple, ¿no es cierto?, obtienen una forma de X. ¿Ya? Acá vamos a pasar de 2N, 2C, que es la condición normal de ADN de una célula somática, a 2N4C. Porque acá yo dupliqué mi material genético, pero no dupliqué mi cantidad de cromosomas. Mis cromosomas siguen siendo pares homólogos, pero en vez de ser pares homólogos simples, ahora son pares homólogos duplicados. Y como se duplica el material genético, pero queda un solo centrómero, sigo teniendo un solo cromosoma de papá y un solo cromosoma de mamá, pero que están duplicados en vez de ser simples. ¿Ya? Y en GAP2, la célula vuelve a crecer, empieza a terminar un poco el proceso o la acumulación de producto bioquímico, y nuevamente hay un checkpoint antes de iniciar la mitosis. ¿Ya? Recuerden que, entonces haciendo un overview, GAP1, ¿no es cierto?, se inicia el ciclo celular. Al final de G1 está el punto R, ¿no es cierto?, que es donde actúa uno de los principales puntos de regulación del ciclo celular. Y en G0, las células que pueden llegar a G0 quedan en una especie de pausa y no siguen replicándose hasta por lo que se sabe hoy en día. En S ocurre la replicación del material genético, se pasa de 2N2C a 2N4C, y en GAP2 la célula vuelve a crecer, se vuelve a acumular producto bioquímico y después viene la mitosis. ¿Ya? ¿Cómo es la mitosis? Esto es bien rapidito, ¿no es cierto? Que esto no es difícil y no es lo más importante, pero tienen que saber reconocer la figura. Aparte son pocas etapas, así que tampoco es algo complejo de aprender. La primera etapa de la mitosis es la profase. La profase se caracteriza porque previamente ocurrió una duplicación de los centriolos y empiezan a generarse unas estructuras que parecen estrellas, ¿no es cierto?, o astros, que se denominan ásteres, que se organizan en cada polo de la célula y obviamente como los centriolos son centros organizadores de microtúbulos, empiezan a generar una red de microtúbulos, ¿no es cierto?, que se denomina usos mitóticos. Además, la cromatina comienza a condensarse, porque previamente a esto la cromatina estaba laxa, comienza a condensarse y empiezan a verse de a poco los cromosomas. Para el final de la profase yo voy a obtener una disgregación de la membrana nuclear, ya voy a tener cromosomas visibles y condensados, y ya voy a tener un uso mitótico que está acercándose hacia los cinetocoros de los cromosomas. En metafase, que es la etapa que le sigue a la profase, la característica esencial es que obviamente ya no hay núcleo, el uso mitótico ya se unió a los cinetocoros, ¿no es cierto? Y los cromosomas duplicados se ordenan en el ecuador de la célula. Y posteriormente, en anafase, estos cromosomas duplicados se separan, es decir, las cromátidas hermanas de cada cromosoma duplicado se separan y se ordenan cada uno en polos celulares opuestos. Y en este momento empieza a ocurrir una constricción del citoplasma, ¿no es cierto?, que se denomina citoquinesis, citodiéresis o citocinesis. Posteriormente, en torno a este grupo de cromosomas que se separaron, empieza a organizarse una nueva membrana nuclear, que se denomina telofase, ¿no es cierto?, esta etapa, y finalmente ya las células se separan, ya tengo dos núcleos completamente organizados, ¿no es cierto?, y obtengo dos células distintas con una carga genética 2N2C cada una. ¿Ya? Cosa importante, si nosotros hablamos de la variabilidad o del cambio de la cantidad de ADN, tengo 2N2C en profase, perdón, 2N4C en profase,
2N4C en metafase, 2N4C todavía en anafase, porque está todo dentro de la misma célula que todavía no se divide, 2N4C en telofase, porque pese a que tengo dos núcleos, todavía no se divide la célula, y recién cuando la célula se divide, yo tengo 2N2C nuevamente en cada grupo, ¿ya? Y recordando las características de la mitosis: crecimiento y desarrollo de un organismo, regeneración de tejidos dañados y recambio de células viejas. ¿Ok? En metafase son los cromosomas visibles y por eso en metafase se utiliza para obtener la visión. ¿Ya? En las células vegetales también es una buena pregunta, ¿no es cierto?, la que hacen en el chat, que si es que en las células vegetales también ocurre la citoquinesis y obviamente el detalle importante a considerar es la existencia de pared celular. Lo cierto es que sí, sí lo hay. Pero acá también la citoquinesis se acompaña de la síntesis de una pared celular nueva. Y eso se hace a través de vesículas que viajan desde el aparato de Golgi y otros mecanismos más moleculares que empiezan a crear una citoquinesis, pero de adentro hacia afuera, a diferencia de de las animales que son de afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces, esa es la mitosis, ¿ya? No es tan complejo y es bastante fácil de entender. Eso garantiza que la repartición del material genético va a ser equitativa. Las células vegetales sí tienen análogos a centriolos que se llaman MTOC, Centros Organizadores de Microtúbulos, ¿ya? Ok, entonces vamos a seguir con un punto que es muy importante y acá sí quiero que me pongan atención, que es la regulación del ciclo celular. El ciclo celular mitótico, o ciclo celular de aquí en adelante, es altamente regulado, puesto que es muy complejo. De la vista que ustedes están teniendo y que yo también tuve en su momento, ¿no es cierto?, parece muy mecánico esto de aprenderse que de G1 pasa a S, de S a G2 y de G2 a mitosis, profase, profase, metafase, anafase, telofase, citoquinesis y ya tengo dos células nuevas. Lo cierto es que es extraordinariamente complejo el cómo se regula el ciclo celular. Hoy en día incluso hay muchas proteínas que se han identificado que no se sabe qué hacen y se han estudiado organismos más simples para estudiar cómo se regula el ciclo celular, y lo que yo les voy a transmitir en esta parte es algo, es una pincelada, ¿no es cierto?, de la replicación y de cómo se regula el ciclo celular, para que tengan la idea en la cabeza y para que después cuando lleguen a la universidad digan, ah, el profe me habló de la quinasa dependiente de ciclina y cosas así, ¿ya? Entonces, una cosa importante es, bueno, acá me preguntan por el chat si las células germinales salen en G2, G02, no entiendo muy bien. Las células germinales no salen en ninguna etapa. Las células de la mitosis, cuando empiezan, ¿no es cierto?, cuando empiezan la gametogénesis, una parte de la gametogénesis es mitosis, que es la primera parte, que es la proliferación. Pero cuando veamos gametogénesis en su momento, lo vamos a entender mejor, ¿ya? Entonces, empezando de nuevo, la regulación del ciclo celular primero es unidireccional. Eso no, espero que le haya llamado la atención de todo lo que hemos hablado. No existe forma de que S avance hacia G1, ni que G2 avance hacia S, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque para avanzar en el ciclo celular, yo tengo que desinhibir las inhibiciones. Me explico. El ciclo celular está configurado para ejecutarse. Es lo mismo que la apoptosis. Para yo controlar la apoptosis, como vamos a ver más adelante, yo tengo que desinhibir la apoptosis para que ocurra la apoptosis. Esto es lo mismo. Para que yo haga que el ciclo celular ocurra, tengo que desinhibir la etapa que sigue para que el ciclo se mueva en esa dirección. Pero no puedo devolverme. ¿Ok? Entonces, primera consideración es que el ciclo celular es unidireccional. Y el punto R, además de que actúan una serie de proteínas bastante interesantes, otro evento importante es que si la célula cruza el punto R, que es donde actúa P53 y una serie de otras moléculas, el avance del ciclo celular se hace independiente de estímulos externos, es decir, yo no la puedo controlar. Actúa sola. Hasta que yo la lleve hasta el punto R depende de la presencia de mitógenos, ¿no es cierto?, o sustancias que estimulen la mitosis. Si yo cruzo el punto R, ya el ciclo celular podemos afirmar que ocurre, solo. ¿Ya? Ya les expliqué el por qué, ¿no es cierto? Ahora,
Como les decía, la cosa no es tan fácil y la cosa no es tan mecánica tampoco. Hay que entender la biología, ¿no es cierto?, desde un punto de vista muy macro, porque esto es bastante complejo y es muy interesante. Por eso me dediqué a enseñar biología y no otras ciencias, siendo que me encantan las otras ciencias, ¿ya? Eh, Hay algunas preguntas que vale la pena hacerse, espero que se las hayan hecho, son solo algunas, ¿no es cierto? Y una de ellas es cómo la célula sabe cuándo iniciar el ciclo celular, ¿no es cierto? Cuando la célula dice, ya me voy a replicar. ¿Cómo la célula sabe, valiendo la redundancia, cómo pasar de G1 a S? ¿Cómo pasar de G2 a M? ¿Y cómo pasar de M a citoquinesis, siendo M mitosis, ¿cierto? ¿Cómo la célula sensa que los procesos bioquímicos sean realizados a la perfección? ¿Qué proteínas actúan revisando que el material genético se duplique bien? ¿Qué proteínas inhiben las etapas que siguen para que no ocurran antes de tiempo? Etcétera. ¿Puede una célula dividirse infinitamente teniendo los sustratos para hacerlo? La respuesta es sí, y por eso existen estas excepciones como las células cancerígenas y cancerosas, ¿no es cierto?, que virtualmente tienen una infinita capacidad para dividirse y por eso si uno las trata adecuadamente en un laboratorio podemos inmortalizar, entre comillas, estas células. ¿Ya? ¿Y qué lleva a una célula a detener el ciclo celular, inducir apoptosis o finalizar el ciclo completo? Esos son elementos muy importantes a tener en mente, precisamente para esto. Para que ustedes entiendan cómo se regula el ciclo celular, entiéndanlo en dos grandes eventos. La síntesis de ADN y la mitosis, ¿no es cierto?, que están separadas por dos fases gap, que son G1 y G2. Cada evento molecular está regulado tanto en su inicio como en su término, y esto, pese a que es mucha cháchara y muchos términos complejos y bastante enredado en un principio, asegura la prolijidad en el proceso. ¿Ya? ¿Qué utilidad tienen humanos? Obviamente es súper importante porque una de las investigaciones, de las líneas investigativas que se está haciendo para luchar contra el cáncer es tratar de atacar el ciclo celular, porque el ciclo celular es el sustrato de la célula cancerígena, ¿no es cierto? Y es porque se replica, se replica, se replica, se replica. Y entendiendo cómo se regula, yo puedo interrumpir esta regulación y puedo hacer que este ciclo no se siga llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, ya les dije que las principales etapas que se regulan en el ciclo celular son la transición de G1 a S, la transición de G2 a M y la mitosis. El pathway de la proteína P53, es decir, la ruta metabólica o la ruta, ¿no es cierto?, y otros checkpoints también son súper importantes que participan dentro de estas transiciones. No les voy a hablar del detalle de esto, porque ya les conté el detalle a mis alumnos del colegio donde trabajo, donde hago este mismo refuerzo. Y la verdad es que uno termina bastante fundido y espero que si están viendo esta clase les mando muchos saludos, ¿no es cierto? Porque van a ver un poco de esta misma clase. Pero a modo de entender, ¿no es cierto?, los principales complejos funcionales que participan en la regulación del ciclo celular son las CDK, que son quinasas dependientes de ciclinas, y obviamente hay que entender dos palabras clave de esto, que son las quinasas y que son las ciclinas. Las ciclinas son proteínas que regulan el ciclo celular y por eso se llaman ciclinas, porque los biólogos somos muy creativos y le ponemos el nombre funcional a la proteína que nosotros queremos identificar. Entonces, ciclina, proteína del ciclo, ¿no es cierto? Y regula el ciclo celular. Y las quinasas son enzimas, ¿no es cierto?, que se encargan de agregar grupos fosfato a distintas moléculas y eso en biología enciende o apaga distintas rutas intracelulares, ¿no es cierto? Y estas quinasas, que dependen de la presencia de esta ciclina, activan distintas rutas que llevan a que G1 pase a S, de S se pasa a G2 y así sucesivamente. Existen otras proteínas que son las proteínas de control de la división celular, como la CDC, y esto ya les comenté, la fosforilación es agregar grupos fosfato, y bueno, este es un término que venía en el paper que estaba utilizando de base, ¿no es cierto?, que es la ubiquitinización, que es ubiquitinar ciertas proteínas, y eso significa ponerle un timbre y decirle tú te vas
tú te vas al recicladero y entran a un tubo donde la proteína empieza a romperse y se obtienen sus constituyentes monoméricos. El resumen, ¿no es cierto?, de la replicación del ciclo celular. Como pueden ver, este es el mismo mono que ocupé antes, pero le agregamos bastante más cháchara para complicar la vida. Este es un paper relativamente antiguo, o sea, este paper tiene 13 años. O sea, esto ya se está hablando de hace mucho tiempo. No es algo nuevo, ¿ya? Lo que sí es nuevo es lo que va adentro de esto y que es demasiado complejo para el nivel, ¿no es cierto?, de dar la PSU, y lo único que se va a conseguir, si yo lo pongo a hablar, es confundir y no lograr los objetivos esenciales, ¿ya? Yo quiero que entiendan el cómo se regula más que la molécula que actúa de aquí y allá. Eso no es uno de mis objetivos. Entonces, como pueden darse cuenta, hay distintos complejos, tanto de las quinasas dependientes de ciclina como de las ciclinas, ¿no es cierto?, que van participando en las distintas activaciones. Entonces, eso es con la apoptosis. Ya vamos a hablar del cáncer, así que tranquilo, ¿ya? La apoptosis, bien rapidito, ¿no es cierto?, se define como la muerte celular programada, ¿no es cierto?, que es componente de un organismo pluricelular en general. La gracia de la apoptosis es que es un proceso prolijo, controlado y ordenado que no gatilla una respuesta inmune frente a la muerte de esa célula. Para que ustedes sepan, al día 70 a 80 billones de células sufren apoptosis. Si uno lee 70 a 80 billones, en realidad suena, uy, quizás puede ser harto, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo ven escrito, como aparece acá, ¿cierto?, ya la cifra cambia y se ve bastante grande. Moraleja, la apoptosis es un proceso tan común como la mitosis, ¿no es cierto?, y es esencial. ¿Cómo es esto esencial? La célula tiene una vida, ¿no es cierto? La célula nace al momento de la fecundación y después ocurre toda la diferenciación celular y todo lo que hablamos en un principio. Esta célula se multiplica, ¿no es cierto?, a través de la mitosis o el ciclo celular en el momento que tiene que multiplicarse. Y estos dos procesos pueden llevar a la muerte, ¿no es cierto?, de la célula, que vendría a ser la apoptosis. La apoptosis en general ocurre en todos los organismos pluricelulares y es bien, más que nada en los organismos que sí, que son pluricelulares y que tienen diferenciación celular, tienen distintos tejidos, etc. De hecho, es fundamental en el desarrollo embrionario también. Apoptosis versus necrosis, que es un punto bien importante, y también el cuándo debe ocurrir. La apoptosis ocurre en general en situaciones bien puntuales. Cuando existe un daño irreparable en el material genético y se detecta, ¿no es cierto?, cuando existe un ciclo celular que tiene errores, ¿no es cierto?, que en el checkpoint, ¿no es cierto?, o en el punto R se detectan errores, se me puede inducir apoptosis si son irreparables. La degradación de los tejidos en el desarrollo embriofetal y control del crecimiento tisular, y como bien están hablando en el chat, un buen ejemplo son las membranas interdigitales que poseen los embriones y los fetos en su desarrollo temprano. Solamente para comentarles, la apoptosis y la necrosis ambas son muerte celular. La que las diferencia es que la apoptosis es un proceso muy regulado y que no genera una respuesta inmunológica, es decir, ocurre y nadie supo que esa célula se murió. Mientras que la necrosis es una muerte celular inesperada en respuesta a un trauma, en respuesta a un estrés oxidativo u osmolar. Y la gracia es que esta célula se muere y no alcanzó a empaquetar todas las cosas que tiene adentro de la célula, por lo tanto daña a las células vecinas y eso activa una respuesta inmunológica y obviamente se produce lo que nosotros llamamos una inflamación de un tejido, ¿no es cierto? Y un buen ejemplo es cuando se tapa una arteria coronaria, ¿no es cierto?, y un pedazo de miocardio del corazón se queda sin oxígeno y esas células sin oxígeno entran en un fenómeno que se llama isquemia y finalmente se produce necrosis, ¿no es cierto?, del miocardio que se evidencia posteriormente como un adelgazamiento de la pared miocárdica, porque las células se murieron. Entonces, generalmente, el balance de una célula, para que se entienda, las señales de muerte de la célula están constantemente, pero están inhibidas. Y esto hace que la célula esté viva. Sin embargo, si yo quito las inhibiciones,
yo hago que las señales de muerte se expresen y eso se traduce a la apoptosis. ¿Ya? Para aclarar, un ejemplo de necrosis es el que les di en la que les di con el corazón, ¿no es cierto? Y un ejemplo de apoptosis es la degradación de las membranas interdigitales en el desarrollo fetal. ¿Ya? Acá tienen un poco, en términos bien simples, las etapas de la apoptosis. Básicamente, la célula comienza a degradar todos sus componentes, ¿no es cierto? Y posteriormente se genera un invaginado de la membrana plasmática y posteriormente se forman cuerpos apoptóticos que son como vesículas, ¿no es cierto? O restos que quedaron de la célula y todo esto las células vecinas se lo comen o lo fagocitan y hacen como que nada pasó. La apoptosis se puede generar por medios externos, ¿no es cierto? Por la vía extrínseca o desde adentro en que participa la mitocondria. Esta etapa, si bien no voy a explicar el detalle, una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, en la apoptosis intrínseca es la liberación del citocromo C desde la mitocondria, lo cual genera, junto con una serie de otras interacciones, la activación de proteínas que desinhiben la apoptosis y la enzima y el grupo de enzimas características de la apoptosis se llaman caspasas. Las caspasas son las que llevan finalmente a la apoptosis. ¿Qué pasa cuando yo no puedo generar la apoptosis? Cuando yo necesito que esa célula se muera, yo tengo el riesgo de que esa célula se transforme en un cáncer. Por eso es tan importante entender esto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar bien rapidito y de los aspectos más importantes del cáncer para finalmente terminar con lo que es meiosis. Meiosis lo vamos a ver bien rápido porque probablemente lo vamos a repasar en lo que es ¿cómo se llama? La gametogénesis, ¿no es cierto? Cuando veamos sexualidad humana. En el chat me preguntan por qué o qué relación hay entre la apoptosis y las mitocondrias. Eso es lo que yo lo que les contaba antes. O sea, la apoptosis se puede gatillar por dos vías distintas. Una vía en que otra célula le dice a la célula, sabéis que tenéis que morirte. Y el mejor ejemplo es cuando una célula está infectada por un virus y expresa esta infección a través de una molécula, de un complejo molecular que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no es cierto? Esta célula le dice, estoy con un virus y como el virus necesita la maquinaria celular para replicarse, cuando llega un linfocito citotóxico, ¿no es cierto? Y detecta que esta célula está infectada por un virus, le dices ahí que tenéis que morirte y induce apoptosis. Esa es la vía extrínseca. Pero la vía intrínseca es una vía que se gatilla desde adentro de la célula ante respuestas de daño u otras cosas, y ahí participa P53, en el cual la mitocondria libera una molécula que se llama citocromo C, que cuando vean la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto?, de la respiración celular, van a ver que hay un complejo pequeño que se llama CIT-C. Ese es el citocromo C, y el citocromo C participa dentro de todo lo que es la formación de complejos proteicos mayores, como el apoptosoma y otros cuerpos proteicos más, y eso gatilla hasta que llega la activación de las caspasas, y eso hace que empiece la degeneración del citoesqueleto, la degeneración de los organelos, la degeneración del material genético, que en un principio se genera la cariorexis, pignosis, etcétera, hasta que la célula se divide en varios pedacitos y las células vecinas se lo comen. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a seguir hablando de cáncer, ¿no es cierto? El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la producción descontrolada de células cancerígenas. Forma una masa autónoma y aislada del resto del organismo. Esto es bastante interesante y es una enfermedad dinámica y es un diseño biológico inteligente. Es decir, esta enfermedad, extrañamente, no es como el resto de las enfermedades porque nosotros vemos que se genera una mutación, ¿no es cierto?, que afecta la proliferación celular. Sin embargo, hay una serie de otras características bien interesantes
que llaman mucho la atención desde el punto de vista biológico y que son súper interesantes de estudiar, por eso quiero que pongan bastante atención. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? La gracia acá es que la patología o el sustrato patológico del cáncer se fundamenta particularmente en el ciclo celular. Si yo pierdo la regulación del ciclo celular, probablemente puedo generar células tumorales. ¿Ya? Y por eso yo tengo un grupo de genes que se llaman genes supresores de tumores o factores de transcripciones supresores de tumores. Los más importantes, ¿no es cierto?, como para saberlo, vendría a ser P53 y la proteína del retinoblastoma, que es RB. ¿Ya? Hablemos un poco de cómo se genera el cáncer. Para yo generar o poder obtener células cancerígenas, necesito una mutación disfuncional, es decir, que le quite la función a los proto-oncogenes. Es decir, E2F, que es un factor que es bien importante, participa dentro del punto R, pero no lo vamos a comentar. Proteína del retinoblastoma y P53, que viene a ser la proteína guardián del genoma, entre otros. ¿Qué genera esto? Una pérdida del control del ciclo celular. ¿Y qué genera esto? Proliferación celular mutante sin control. ¿Ok? Que no se alcanzó a ver en el cuadrito, pero déjenme hacer un poco de magia. ¿Ven? Proliferación celular mutante sin control. Hablemos un poco de P53, ¿no es cierto? Perdón. Como introducción ya les dije que los genes supresores de tumores son con proteínas o factores de transcripción, ¿no es cierto?, que controlan la continuidad del ciclo celular en base al estado del material genético, y hay muchas familias, muchas de ellas que todavía no se conocen, y ahí entra un poco acerca de la duda de por qué hay familias en las cuales el cáncer es predominante, por qué el tener un familiar con cáncer es un factor de riesgo para desarrollarlo, todavía no se conoce. Y probablemente hay tipos de genes y hay regulaciones epigenéticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver un poco acerca de la heredabilidad del cáncer. Se asocia, por ejemplo, algunas neoplasias hematológicas, por ejemplo, que expresan un gen especial, ¿no es cierto?, que se llama JAK2, que vendría a ser bien importante en determinar que todas esas neoplasias se expresen. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Acá tuve un pequeño problema de formato, pero espero que funcione. Los protooncogenes son afectados, ¿no es cierto?, por alguna mutación y se transforman en oncogenes. Los oncogenes, ¿no es cierto?, que normalmente los protooncogenes vendría la PRB, la P53, P21, P16 y todas las que siguen, ¿no es cierto?, no están porque están mutados y no funcionan, y eso vendría a generar cáncer. ¿Dónde interviene P53? Ya les dije que P53 es una proteína que interviene en lo que es la regulación de la apoptosis intrínseca, por lo tanto interviene una serie de genes para poder activar lo que es la cascada de la caspasa y efectuar la apoptosis. ¿Qué factores me pueden llevar a generar mutaciones? La radiación UV, porque causa mutaciones en las bases, ¿no es cierto?, del material genético. El benceno y otras sustancias del cigarrillo, ¿no es cierto? Vale más decir, ¿no es cierto?, que el cigarrillo es una sustancia mala y dañina. Por lo tanto, ustedes como estudiantes científicos, les ruego por favor que traten de no fumar, puesto que hay una serie de efectos que ya han sido demostrados, ¿no es cierto?, no solamente a nivel de cáncer, sino que a nivel de muchas otras cosas, ¿no es cierto?, como la función pulmonar, posterior, etcétera. Por lo tanto, es mejor cuidarse. La radiación ionizante, ¿no es cierto?, y algunos agentes biológicos o más que agentes teratogénicos, agentes biológicos, ¿no es cierto?, como algunos virus que se han demostrado con el aumento de cáncer, como vendría a ser, por ejemplo, el virus hepatitis B, el virus hepatitis C, ¿ya? También el virus papiloma humano se ha demostrado con una mayor incidencia de cáncer cervicuterino, ¿no es cierto? Y por eso es importante que todas las mujeres que han iniciado cierta actividad sexual y que tienen mayor de una determinada edad, se controlen con un PAP, ¿no es cierto?, con un Papa Nicolau.
Esta es una de las hipótesis, ¿no es cierto?, de que las células cancerígenas en general tienen algo muy interesante, de que, de que tienden a volver hacia las morfologías de una célula indiferenciada. Eso llama bastante la atención. Ahora, ¿qué características tiene una neoplasia en general? Son autónomas, en general son poliploides, son polimorfas, ¿no es cierto? Las células tienen distintas formas una con otra, tienen una alta tasa mitótica, se replican muy rápido, pueden tener grados variables de diferenciación y pueden invadir tejidos propios del organismo. Ahora, siendo más preciso, las benignas no invade tejidos, no realiza metástasis, puede producir alteraciones mecánicas o fisiológicas, más que nada por el efecto de crecimiento. Y en términos de nomenclatura se le agrega un oma al final de la célula que originó la neoplasia, como por ejemplo osteoma, sarcoma. Bueno, sarcoma en general son casi todos malos, pero también se podría usar. Condroma, lipoma, etc. La gran diferencia de esa regla son los linfomas, que son parte de los síndromes linfoproliferativos que se consideran un cáncer de las células blancas, ¿no es cierto?, de las células inmunológicas. Características de una neoplasia maligna, es decir, del cáncer: invade tejidos vecinos, es muy poco diferenciado, que un fenómeno en patología se llama anaplasia. Hace metástasis, que se define como la capacidad de poder enviar células del mismo tumor a otras regiones del organismo. Se diferencian en carcinomas y sarcomas dependiendo si vienen de órganos del endodermo o del ectodermo, y sarcomas si vienen del mesodermo. Por ejemplo, si quisiéramos nombrar un cáncer originado del músculo estriado, podemos decirle un rhabdomiosarcoma, ¿no es cierto?, que vendría a ser un cáncer de músculo estriado. Entonces, eso ya se los dije. Y el tratamiento actualmente se enfoca hacia dos áreas: la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia es la administración de distintos fármacos que en general son citostáticos, es decir, que son metabolitos u otro tipo de fármacos que hacen que las células que tengan una alta tasa de replicación no se repliquen más y se mueren, en otras palabras. Es por eso que la quimioterapia es una mezcla de fármacos, ¿no es cierto?, que se administra en ciclos, tiende a disminuir un poco la respuesta inmunológica y también tiende a afectar otros epitelios u otras células que no necesariamente son cancerosas, como por ejemplo el epitelio del estómago y los folículos pilosos. Y es por eso que la quimioterapia en muchos pacientes hace que se caiga el pelo y hace que aumente la prevalencia de úlceras gástricas. Y la radioterapia es un tratamiento, ¿no es cierto?, que se emplea para principalmente tumores pequeños que no tienen metástasis y que además, y que obviamente son generalmente sólidos, y que consta de aplicar grandes radiaciones muy potentes que no generan mutaciones, porque ya les dije que uno de los agentes que generan mutaciones es la radiación, pero esta es tan potente que no genera radiación, sino que genera destrucción de células. ¿Ok? ¿Cómo se previene el cáncer? No se expongan a factores que puedan ocasionar mutaciones en los protoncogenes. No se bronceen en las playas, por favor. Usen bloqueador solar aunque esté nublado. No fumen. Traten de consumir alimentos sanos, sin tanto pesticida, ni edulcorantes, ni colorantes artificiales, porque es su salud la que está en juego. Y lamentablemente estas enfermedades muchas veces son silentes. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a ir junto a la Universidad Mayor a la pregunta desafío de la clase de hoy. Lamentablemente, como yo no les hago clases con libros, no les puedo poner un 7 si me responden bien esto, pero considérenlo un 7 motivador. La pregunta es: ¿de qué manera los cromosomas logran separarse y formar núcleos nuevos en la anafase y telofase mitótica a nivel molecular? Si alguien tiene esta respuesta,
le mando un 7, ¿no es cierto? De la forma más atenta y con mis más grandes respetos. Si no, no se preocupen, la vamos a contestar a la vuelta. 5 minutos y seguimos con la clase para terminar con Meiosi. Ya. Vamos a volver entonces y vamos a dar la respuesta a la pregunta. Es complicado que lo encuentren
en internet, digamos, a la primera, puesto que no es algo que esté muy a fácil acceso y por eso obviamente les puse una pregunta abierta. Esto es solamente para mostrarles el cómo va a actuar esto. Miren, esto es así. Esta es la respuesta a la pregunta que les estaba dando. Y como pueden darse cuenta, acá aparece un cromosoma, ¿no es cierto?, que se separó. Es decir, anafase y telofase. ¿Cuál es el punto mágico acá? ¿Cuándo es algo cuando que se forma la magia acá? Miren. Acá se forma un complejo que se llama, ¿no es cierto? Acá hay proteínas que se mantienen en el centrómero. Esto es una duda que yo me hice cuando estaba en el preuniversitario, cuando iba a dar la PSU. Yo le pregunté a mi profe, ¿por qué, ¿por qué pasa con el centrómero? ¿Qué pasa cuando se separan? ¿Es como que se rajaran el centrómero? ¿Se duplica? Y la verdad nunca tuve una respuesta que me convenciera mucho. Y después descubrí que en realidad existen unas proteínas que se llaman coecinas en la parte del centrómero, ¿no es cierto?, que mantiene unidas los dos cromosomas que están duplicados. Acá están los cinetocoros, ¿no es cierto?, que estos son estos casquitos café, y este es el uso mitótico, que está en verde. Fíjense esta cosa tan bonita. Con la activación, ¿no es cierto?, de un complejo promotor de la anafase, ¿no es cierto?, que es el APC, que está hecho de muchas proteínas chicas. Esto es muy bonito, yo lo encuentro casi mágico. Este complejo promotor de la anafase empieza a formarse cuando ya la metafase ha ocurrido y hace que unas proteínas, ¿no es cierto?, unas enzimas que se llaman separasa, acuérdense que creativamente les dije que los biólogos ponen los nombres de la función a las proteínas. La separasa hace que las coecinas salgan de ahí, ¿no es cierto?, y ya estas cromátidas no están unidas. Por lo tanto, el uso mitótico no es que raje los cromosomas, sino que ahora los puede separar tranquilamente. ¿Ya? Entonces, esa era la respuesta. A través del complejo promotor de la anafase, las coecinas y las separasas en términos muy generales, ¿no es cierto?, de esta imagen. Y ahí está todo encerrado en un circulito. Ya. Entonces, para ya hablar de ciclo celular meiótico, ¿no es cierto?, que tenemos virtualmente 15 minutos para hablar de meiosis como tal. Esto vamos a ir mucho más rápido porque la gracia de esto es que ya vimos mitosis, por lo tanto nos vamos a detener en los eventos que definen a la meiosis como una cosa bien puntual. ¿Ya? El ciclo celular meiótico, la gracia que tiene, para generar organismos diploides, se requiere de la fecundación que ya les dije, y es decir, fusionar dos células haploides. La pregunta es, ¿cómo yo puedo generar células haploides a partir de una diploide? Y la gracia de la meiosis es variabilidad. Yo cuando genero gametos, genero variabilidad intraespecie. Por lo tanto, la gracia de esto es que a partir de una sola célula diploide voy a generar 4 células que van a ser haploides, que van a tener la mitad de cromosomas. Entonces, de una célula 2N2C voy a generar 4 células NC y en algún momento de la vida, cuando esta célula NC se fusione con otra célula NC, voy a volver a generar una célula 2N2C. Moraleja, la formación de células haploides me va a permitir conservar el número de la especie y me va a permitir conservar la diploidía en los organismos diploides. Un punto importante es que, eso se lo voy a dejar para el final, para no desordenar mucho. Esto ya lo vimos. Ahora sí. Entonces, la meiosis es un proceso que, a diferencia de la mitosis, está dividido en dos grandes periodos. La meiosis 1 y la meiosis 2. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una pausa, ¿no es cierto?, en la cual no ocurre replicación del material genético, que se llama intercinesis. Vamos a ir de a poco
hablando. En la meiosis 1, básicamente antes de iniciar la meiosis 1, nuevamente tengo G1, S y G2, igual que una mitosis. Y al entrar a meiosis 1, yo ya tengo células que son 2N4C. Y acá tenemos un overview de lo que es la meiosis 1, que tengo profase, metafase, anafase y telofase, pero que esta vez tienen el número de la meiosis a la cual pertenecen. Pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, estos cromosomas están como enredados y después estos cromosomas tienen colores intercambiados y después la repartición parece que no es igual que en la mitosis. Y no es igual. La etapa más compleja de la meiosis 1 y de toda la meiosis en general es la profase 1. La profase 1 está dividida en 5 etapas, ¿no es cierto?, que es leptoleno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesi. ¿De qué se trata esto? Vamos a sacar un poco esto para que se pueda ver bien. En la profase 1 hay eventos que ocurren que son sumamente importantes. ¿Cuál es alguno de los eventos que ocurre? Uno es la formación de los cromosomas bivalentes o de las tétradas. Y lo otro es el crossing over o el entrecruzamiento. En el cigoteno se forman las tétradas, ¿no es cierto?, que son 2 cromosomas homólogos. Esto es súper importante porque en esta parte se define la clave para entender la meiosis y la diferencia con la mitosis. En la mitosis yo tenía cromosomas duplicados, cromosoma 1 y 1, y después se separan, y en las células hijas me van a quedar un cromosoma 1 de la mamá y un cromosoma 1 del papá. Acá yo tengo el cromosoma 1 de la mamá y el cromosoma 1 del papá, duplicados, pero que están unidos. Es decir, cuando migren, van a migrar unidos. ¿Ya? El complejo proteico que une los cromosomas homólogos, ¿no es cierto?, en el cigoteno se llama complejo sinaptonémico. Y eso permite que estos cromosomas se formen, en vez de 2 cromátidas, se vean 4. Y por eso se llaman tétradas, de 4 brazos. En el paquiteno de la profase 1 ocurre el crossing over. Y crossing over significa entrecruzamiento. ¿Qué significa entrecruzar? Los cromosomas como que se abrazan e intercambian segmentos de ellos. Es uno de los eventos de generación de variabilidad y, para que nunca se le olvide, ocurre en el paquiteno en la profase 1. Esto es bien bonito porque después de que intercambian segmentos, estos cromosomas ya no son iguales que antes y quedan cicatrices posteriormente del intercambio que se llaman quiasmas, que son estos de acá. Posteriormente entramos a metafase, ¿no es cierto?, que es lo mismo que la mitosis. Las tétradas esta vez se agrupan en el ecuador de la célula, pero el orden de los cromosomas, de cómo se reparten, si son del papá o de la mamá, es aleatorio. Por lo tanto, este es el segundo evento de variabilidad genética de la meiosis, que es la permutación cromosómica, en que el orden de los cromosomas bivalentes es aleatorio, lo que genera otro evento de variabilidad genética. Por lo tanto, los dos casos de variabilidad genética de la meiosis es el crossing over, que ocurre en el paquiteno de la profase 1, y la permutación cromosómica, que ocurre en la metafase 1. Recuerden, nuevamente, crossing over, profase 1, y permutación cromosómica, metafase 1. Posteriormente, se pierde la diploidía, ¿no es cierto? Y acá termina todo siendo N2C. A diferencia de la mitosis, que termina como 2N2C, acá yo terminé como N2C. Pero todavía me queda el doble de material genético. Por lo tanto, yo necesito de alguna manera reducirlo, porque cuando yo fusione estos dos gametos, yo tengo que obtener 2N2C, no 2N4C. Y por eso viene otra meiosis, que esta vez es muy parecida a una mitosis, solamente que sin duplicar el material genético previamente, y en la profase se condensan los cromosomas, metafase se ordenan, anafase se reparten, y ya en telofase y citoquinesis 2 obtengo las 4 células haploides, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo generar la meiosis. Hagamos un overview, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurre acá. Esto es lo que yo quiero que se graben. Profase 1
¿no es cierto? Empieza lo mismo que en la mitosis, a degenerarse la membrana nuclear, se forman las tétradas, ¿no es cierto? En el cigoteno de la profase 1, en el paquiteno de profase 1 ocurre el crossing over, posteriormente quedan los quiasmas, los cromosomas se ordenan en el ecuador de la célula en metafase 1 aleatoriamente, por lo tanto ocurre la permutación cromosómica, y anafase 1 se separan las tétradas, ¿no es cierto? Quedando packs de cromosomas únicos, perdón, packs de cromosomas duplicados en cada célula, pero no homólogos, y en telofase 1 se fueron a formar núcleos, y tengo dos células que son N2C. Luego viene la intercinesis, que es este periodo como de descanso, que no hay material genético, no hay replicación del material genético, porque si no sería súper absurdo que hubiera otra meiosis. Y ahora viene nuevamente profase, metafase, anafase, igual que en una mitosis, ya no hay intercambio de material ni nada. Y esta etapa, básicamente esta meiosis, es para reducir el 2C que nos quedó posteriormente. ¿Ya? Entonces al final yo tengo 4 células que son NC. Comparación mitosis-meiosis, se forman 2 células en la meiosis 4. En la mitosis se forman clones, ¿no es cierto? Y son diploides, mientras que en la meiosis son haploides y son todas las células diferentes a la progenitora y son células diferentes entre ellas mismas. En la mitosis ocurren todas las células del cuerpo excepto en las neuronas, por lo que se ha demostrado hasta ahora, y en la meiosis ocurre en las células de la línea germinal, es decir, espermatogonios y ovogonios. El objetivo de la mitosis es reparar tejidos, renovar las células y crecer, mientras que en la meiosis es formar gametos, generación de variabilidad interespecie. Los dos eventos, crossing over y permutación cromosómica. Característica especial de la mitosis, fallas en el proceso pueden generar cáncer, como ya lo hablamos. Y en la meiosis la característica especial es que está dividida en 2 periodos y la profase 1 es la más compleja de todas. ¿Ya? Esto es algo que siempre se confunden y la verdad podría llegar a ser confundente, por eso es bueno ir ejercitándolo. Variación del 2N2C a lo largo de la meiosis. Acá partimos en la interfase, ¿no es cierto?, de que pasa la célula normal común y corriente de 2N2C a 2N4C. Y en profase 1 siguen 2N4C, pero cuando ya sale de la profase 1 ya tengo células haploides, entre comillas, porque ya no tengo cromosomas homólogos. En anafase 1 sigue N4C, telofase 1 N4C, y cuando ya se terminó la citoquinesis 1, tengo células que son N2C. ¿Ya? Posteriormente, estas células N2C entran a profase 2, metafase 2, anafase 2, siguiendo como N2C, 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 y finalmente cuando ocurre la separación de los citoplasmas, yo voy a obtener células que son NC. Y cuando yo vuelva a unir 2 de estas células, ¿no es cierto? Por ejemplo, un espermatozoide y un ovocito 2, voy a obtener una célula 2N2C, y por eso los organismos del reino Animalia, ¿no es cierto?, en general son 2N2C. Dos ejercicios para terminar la clase, ¿no es cierto? Este es el ejercicio tipo número 1. Si una célula de la línea germinal posee una condición 2N igual 4 en G1, ¿no es cierto?, ¿cuántos cromosomas y de qué tipo tendrá en metafase 2? Estas son las típicas preguntas que enredan y no son tan difíciles. Abajo dice dibujar ayuda. El mejor consejo para este tipo de preguntas, tal y como resolver preguntas tipo genética mendeliana, es ser ordenado y formar tablas ordenadas. Si ya dijimos que 2N igual 4, ¿no es cierto?, significa que yo tengo 4 cromosomas en pares y está en G1, por lo tanto todavía no están duplicados. ¿Qué pasa si dibujamos? En G1 yo tengo eso, 4 cromosomas en pares, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1, 1, 2, 2. En metafase 1, me preguntan en metafase 2. Metafase 1, yo tengo cromosomas duplicados y tengo tétradas. ¿Ok? Acuérdense. En telofase 1, yo voy a tener las tétradas, ¿no es cierto? Se me van a ir esta tétrada hacia un lado y esta tétrada hacia el otro. Y voy a tener acá un cromosoma 1, 1 y acá un cromosoma 2, 2. Y finalmente, en metafase 2, voy a tener solamente uno de estos productos, ¿no es cierto? Porque todavía no voy a tener ni anafase ni telofase 2. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuántos cromosomas y de qué tipo tendrá en metafase 2?
voy a tener 2 cromosomas duplicados. Es así de simple la respuesta. Y como pueden darse cuenta, dibujar ayuda mucho, ¿ya? Y si lo hacen con 2, lo pueden extrapolar a 30, 40, solamente multiplicación, ¿ya? Y el último, ejercicio tipo número 2. Si un gameto maduro, es decir, un gameto que terminó la meiosis, posee una condición n igual 3. Me estoy saltando la maduración, por ejemplo, por ejemplo, la espermatogénesis. Estamos solamente en términos de meiosis. Si un gameto maduro posee una condición n igual 3, ¿cómo era su condición inicial cuando era un gonio? ¿Ya? Antes de darle la respuesta a esta pregunta, les voy a dar otra información muy importante, y es que los espíritus emprendedores buscan la respuesta en la naturaleza, ¿no es cierto? Por eso es muy agradable ir al aire libre, estudiar al aire libre y tratar de aprovechar los espacios que están al aire libre, sobre todo en el caso de las personas que vivimos en ciudades grandes, que no tenemos acceso muchas veces a lugares lindos de la naturaleza. Hay que tratar de aprovechar todas las oportunidades, y la Universidad Mayor es la universidad para todos los espíritus emprendedores, recuérdenlo. Más información en umayor.cl. Entonces, como les decía, si yo tenía n igual 3, significa, como son haploides, tienen un solo tipo de cada cromosoma, por lo que su condición diploide era el doble, es decir, 6 cromosomas simples. Sacando la condición diploide se pueden sacar todas las otras dotaciones cromosómicas de todas las otras etapas. Por lo tanto, si algún día les preguntan si un gameto maduro tiene una condición n igual 3, ¿cuántos cromosomas y de qué tipo los tenían en la fase 1? Saquen la diploide, ¿no es cierto? Es decir, 2n igual 6. Y hacen esto mismo, 2n igual 4. Si yo le pongo 2n igual 6 y me preguntan en metafase 2, hago lo mismo. Y probablemente va a tener 3. ¿Ok? Gonios en general son las células de maduración de tanto los espermatozoides como los ovocitos. Espermatogonios y ovogonios. Por lo tanto, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan sentido mi energía frente a una serie de procesos que me gustan mucho, ¿no es cierto? Y que todavía me causan preguntas. Cuando ustedes estudien esto y lo puedan aplicar en seres humanos, van a darse cuenta que esta materia es muy bonita y las ciencias son muy bonitas. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que respetarlas, y claramente, claramente ustedes pueden. Así que no flanqueen, no sientan que es mucha materia porque todavía les queda tiempo. Esto está grabado, así que lo pueden reforzar todas las veces que ustedes quieran. Y va a haber una guía de refuerzo. Obviamente la voy a subir probablemente entre hoy y mañana. Esta clase ya está arriba en el sistema y la van a poder ver de nuevo cuando termine de subirse. ¿Ya? Así que eh, los dejo con la clase que sigue. Pónganle harto empeño. Y la próxima clase va a ser una clase especial, que vamos a hacer una clase que no entra en el temario de EMRE. Espero que vengan muchos de ustedes, ¿no es cierto? Que vamos a hacer una clase de variables y una clase se me trabó la lengua, de gráficos. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Que estén muy bien. Un abrazo grande a todos los que me están viendo. Muchas gracias por la compañía y espero verlos de nuevo el próximo miércoles. ¿Ya? Un abrazo grande. Chao, chao.